¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, seguimos un poquito viendo cuáles son los contenidos de este tema. Es un tema muy sencillo, de verdad, es un tema que no tiene ninguna dificultad, es un tema que apenas tiene números. Os voy a meter algún número por medio porque ya sabéis que a mí me gusta trabajar con números y sobre todo que los interpretéis. Os voy a meter algún texto, es decir, voy a preparar alguna cosilla para que además de la práctica voluntaria me entreguéis algo más durante estos días, pero vais a ver que son cosas muy sencillas, que están muy bien explicadas y que no os va a llevar mucho tiempo, no os va a robar mucho tiempo, de verdad. Pero son cosas que yo creo que son necesarias y que os van a venir bien, no solamente para aprobar la asignatura, sino el día de mañana pues para entender cómo funciona todo esto del mundo de los créditos y del mundo de los bancos y del mundo de los préstamos, ¿vale? Una cosa, me quedó pendiente en la sesión anterior mirar una cosilla en relación al estudio inicial. Y creo que os dije, y me quedé más a gusto que un arbusto, que en los préstamos personales era el 50%, es al revés. En los préstamos personales el tipo de interés tiene que ser, el tipo de interés, el porcentaje sobre la nómina es menor que en el préstamo hipotecario, ¿vale? Me equivoqué, me la jugué, me tiré a la piscina y efectivamente me morré. Es decir, en los préstamos hipotecarios es el 30-35% que tenéis ahí, ¿vale? Por encima de ese porcentaje se niega el préstamo, por debajo no hay ningún problema. Y luego mirando, navegando por internet, he encontrado, suele ser la norma en muchos bancos, ¿vale? Que normalmente la cuota de un préstamo personal es hasta el 20% de la nómina, ¿vale? Es decir, en un préstamo hipotecario esa cuota aumenta, es mayor, nos permiten un nivel de endeudamiento mayor, ¿vale? Porque ponemos como aval la casa, lo que os decía anteriormente. En cambio, en el caso de los préstamos hipotecarios, los préstamos personales, perdonadme, suele ser hasta un 20% de la nómina, ¿de acuerdo? En el préstamo personal el porcentaje es más alto, nos permiten endeudarnos más, es decir, esa cuota mensual tiene una representación mayor sobre lo que es nuestra nómina, y en los préstamos personales el porcentaje que representa ese endeudamiento es menor, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, para un ejemplo de 1.000 euros, para un préstamo personal me van a dejar que me endeude hasta los 200 euros, como mucho. Es la cuota. Ya sabéis que para todas estas cosas, quien hizo la ley hizo la trampa. De acuerdo, sí, más de 200 euros no te puedes endeudar, pero en lugar de hacerlo a 5 años, pues, págamelo a 12. Depende de la garantía que me esté ofreciendo esa persona, ¿vale? Por tanto, para un préstamo personal, el 20% de 1.000 serían esos 200 euros como mucho de cuota. En cambio, para un préstamo hipotecario, te permiten hasta un 35%, 30-35%. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tú ganas 1.000 euros, pues te voy a permitir una cuota mensual en relación con la hipoteca de 350 euros. Por encima no debería de estar permitido. Otra cosa que se haga, etcétera, 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 etcétera. Volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. La culpa es de la persona, la culpa es del banco. Bueno, no utilizamos la palabra culpa, vamos a utilizar mejor la palabra responsabilidad. La responsabilidad es de la persona, la responsabilidad es del banco, la responsabilidad es del Estado. Pues en cierta forma es una responsabilidad compartida, pero sí que es cierto que nosotros deberíamos de entender o deberíamos de saber que endeudarnos, por ejemplo, la mitad de lo que ganamos, pagárselo al banco por comprar una vivienda, pues deberíamos de plantearnos muy seriamente si vamos a ser capaces de poder vivir o poder mantenerme a mí, a mi familia, a quien sea, con ese 50% restante que me queda. Bueno, dicho esto, pasamos a ver lo que son los tipos de interés. Fijaros, os pongo aquí tipo de interés fijo y variable, Euribor. ¿Eso qué es lo que es? Ya lo vimos, de verdad. Todo lo que estamos viendo en este tema es simplemente para terminar de cerrar todo lo que estuvimos viendo en el trimestre anterior. Es un tema que debería de haber entrado en el segundo trimestre, que por cuestiones de tiempo no pudo entrar, pero ya estáis viendo que lo que estamos haciendo es volver a trabajar sobre puntos y conceptos que ya hemos visto, ¿vale? Simplemente recuperamos conceptos y terminamos de cerrar el significado. En este caso, dentro de lo que es el uso inteligente del crédito. Bueno, acordaros cuando hicimos la práctica del tema anterior que había una persona que podía elegir entre títulos de renta fija y títulos de renta variable. Claro, cuando los tipos de interés están subiendo, lo que me interesa es la renta variable, me quiero beneficiar de que los tipos de interés estén subiendo. En cambio, cuando los tipos de interés están bajando y tengo dinero invertido, voy a pedir renta fija porque me quiero proteger ante esos cambios, ¿vale? Todo eso se entiende bien, todo eso se entiende perfectamente. ¿El tipo fijo qué será entonces? Pues un tipo fijo es aquel donde los tipos de interés permanecen fijos
toda la vida del préstamo, siempre. Es decir, independientemente de cómo vaya la economía, independientemente de cómo van las cosas, el tipo de interés que me va a cobrar el banco es siempre el mismo. 1%, un 2%. Hay gente que puede pensar, pues fenomenal, ¿no? Ya sabes que eso es lo que te vas a gastar, pues mira toda tu vida con eso. No tengo alteraciones, no tengo desviaciones. Pues aquí sí que es cierto que hay personas que piensan, bueno, si la economía, por los motivos que sea, atraviesa un momento o atraviesa una circunstancia X y los tipos de interés bajan o los tipos de interés suben, pues en el caso de que bajen, yo no quiero pagar un tipo de interés fijo, porque resulta que estoy pagando un 2% cuando el tipo de interés en el mercado está a un 1%, pues yo quiero pagar el 1%. Bueno, pues para eso el banco te ofrece la posibilidad de que el tipo de interés que pagues sea variable. Si el tipo de interés variable, lo que significa es que se revisa de forma periódica. Y para revisar algo de forma periódica lo tenemos que poner en base a una referencia. Y esa referencia no es ni más ni menos que el Euribor. El Euribor es el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo. Las siglas son B de banco, C de central y E de europeo, BCE. Por ejemplo, si nos ofrecen un tipo de interés variable Euribor más 2, significa que si el Euribor está al 1%, deberemos pagar un 3%. Y si sube al 1,5%, deberemos pagar el 3,5%. A día de hoy, el Euribor en Europa está casi prácticamente al 0%. Está muy bajito. Sencillamente porque el Banco Central Europeo pretende incentivar la inversión, pretende que la gente mueva el dinero, pretende que las empresas reactiven la economía, pero no termina de repuntar, no termina de reactivarse y bueno, de momento pues el Euribor pues lo siguen teniendo pues a mínimos históricos, está muy bajito. Nunca ha estado, remontó un poco, pero sigue estando a mínimos históricos. ¿Qué es el Euribor? El Euribor es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero unos a otros en la zona euro. Fijativamente, la Federación Europea Bancaria, el Banco Central Europeo, según la duración del préstamo se usan distintos tipos. Euribor a una semana, a un mes o a un año. El Euribor a un año es la referencia que suele utilizarse en los préstamos hipotecarios. Por eso cuando hay noticias y nos dicen la zona euro sube los tipos de interés, están asociadas al Euribor. Y eso va a significar irremediablemente que si nuestras hipotecas están asociadas a ese Euribor, a ese tipo de interés variable, pues vamos a tener que pagar una cuota más alta. Y si no están asociadas al tipo de interés variable, vamos a tener que pagar una cuota más baja. ¿Vale? Por tanto, el tipo de interés fijo es siempre lo mismo. Y el tipo de interés variable está en función de lo que diga el mercado. Si sube, pagamos más. Si baja, pagamos menos. Y en el tipo de interés medio, lo que nos dice la teoría que tiene que suceder es que si está bien calculado y están bien hechas las cosas, pago más cuando el tipo de interés está bajo y pago menos cuando el tipo de interés está alto. De forma que al final, entre las diferencias entre ambos se netean, ¿no? Se hacen cero, por decirlo de alguna forma. Tiene que ser indiferente. Pero sí que es cierto que si tenemos periodos alcistas, tenemos periodos de recesión, el tipo de interés fijo puede ofrecer una circunstancia más positiva que un tipo de interés variable. Pero, por ejemplo, en esta época que nos ha acompañado, desde el 2008 hasta ahora, los tipos de interés de la zona euro han estado por los suelos, con lo cual ha sido siempre mucho más interesante firmar una hipoteca a tipo de interés variable que a tipo de interés fijo. ¿Qué ocurre? Que si por los motivos que sea el Euribor empieza a subir, la economía se empieza a reactivar, ese dinero se empieza a mover en el mercado como debería de moverse, todas aquellas personas que tengan una hipoteca con un tipo de interés fijo, al subir el tipo de interés variable, pues estarán pagando menos dinero, simplemente por referencia, ¿vale? Bueno, y por último tenéis la cuota mensual. Os hice un ejemplo de cuota mensual en clase, aquí tenéis otro, es lo que tenemos que pagar durante un periodo de tiempo y es lo que os dije, sin llegar a ser exactamente lo mismo, es decir, sin llegar a ser el cálculo de una cuota mensual pura y dura que haríamos con unas matemáticas financieras, sí que nos ayudan a estudiar, sí que nos ayuda a ver qué es eso de la cuota mensual, qué es eso que tenemos que pagar. Es más, si lo hacéis así, no va a haber mucha diferencia a lo que os calculo el banco, porque va a ser una cuestión de céntimos. Y además aquí el problema que estoy teniendo yo en este cálculo, pues no estoy metiendo ni comisiones ni estoy metiendo otros gastos, que normalmente deberían de meterse, por tanto. Aquí tenéis 1.000 euros, están calculados a un tipo de interés del 5% durante 3 años. ¿Qué es lo que he hecho ahí? He multiplicado 1.000 por 1,05 elevado al cubo. ¿Os acordáis? Es la fórmula de la capitalización compuesta. Y eso nos deja devolver 1.157,63 euros, que repartidos en 36 meses, 3 años en meses, nos deja una cuota mensual de 32,16.
Vamos a hacer un momento una cosilla, a ver si puedo. Mirad, vamos a ir un momento. Esperad. Voy a salir de aquí. Me salgo otra vez de aquí. Me salgo otra vez de aquí. Fuera. Ahora sí me deja. Vamos a abrir un momento. No es exactamente igual que la pizarra de clase, porque estoy en mi casa, pero lo que sí que vais a agradecer es que la letra es sensiblemente mejor que la que tengo yo cuando lo utilizo en la pizarra. Mirad, ese mismo cálculo lo voy a hacer otra vez. Simplemente lo voy a hacer a través de Word, vamos a poner un documento en blanco, para que veáis cómo se hace. Lo que vamos a hacer es coger un momento lo que tenemos aquí, echamos para atrás, a ver si no funciona todo esto. Mirad, son 1000 euros al 5%, 3 años. Pues entonces aquí lo que haríamos sería, tenemos capital a devolver. El capital a devolver es igual al capital prestado multiplicado por 1 más, vamos a poner tipo de interés entre 100 y todo esto elevado al tiempo. ¿Sí? Bueno, pues esta es la formulita que tenemos de capitalización compuesta. Pues ahora vamos a ir viendo cuáles son los numeritos que tenemos. ¿Cuánto dinero me están prestando? Bueno, pues venís aquí y dicen 1000 euros. Pues sustituimos capital prestado por 1000 euros. 1000. ¿Cuál es el tipo de interés? Pues venimos aquí y me dicen que el tipo de interés es un 5%. Pues calzamos 5%. ¿De acuerdo? Lo divido entre 100 porque el 5%, este 5 que tenéis aquí, está en base 100. Si lo divido entre 100, me va a quedar la base decimal. ¿Y el tiempo cuántos son? 3 años. Pues venga, 3 añitos. Lo calzamos. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues nada, pues ahora me cojo la calculadora y le digo, vamos a ver, 5 entre 100. 5 entre 100, 0,05. Pues venga, seguimos poniendo. Aquí, bueno, no, ponemos, sí, capital a devolver es igual a 1000 por 1 más 0,05 elevado a 3. ¿Qué más cosas seguimos haciendo? Pues seguimos desarrollando. Capital a devolver es igual a 1000 por 1 más 0,05 me queda 1,05 elevado a 3. Uy, por 3 no, elevado a 3. Eso es. Capital a devolver, por tanto, seguimos desarrollando la expresión. ¿A qué sería igual? Pues ese 1,05 lo tenemos que elevar al cubo. 1,05 lo tenemos que elevar, mira qué suerte tengo, al cubo. Lo elevo al cubo y me queda 1,1576. 1,1576. Mi recomendación, chicos, cuando trabajéis con decimales, especialmente cuando tienen que ver con números, es que cojáis 4 decimales, ¿vale? Y luego ya posteriormente redondeamos, al final redondeamos. ¿Por qué? Los bancos van a trabajar con 4 decimales o con 5 o con 6. Van a intentar trabajar con más decimales mejor. El sistema se lo va a permitir. Son céntimos que se pierden, ¿vale? Por tanto, mi recomendación es que trabajéis con 4 decimales. Va a ser muy cómodo en matemáticas, especialmente cuando trabajéis con probabilidad, cuando trabajéis con estadística, 4 decimales va a ser muy cómodo. Por tanto, ahora ya solamente me queda multiplicar esos 1000 por los 1,1576. Pues 1,1576 me queda 1157,6 euros. En la diapositiva tenéis 1157,63. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que calcular la cuota mensual. ¿Cuál es la cuota mensual? Tengo que devolver el préstamo. En 3 años. Y me calculan una cuota mensual. ¿Cuántos meses tenemos en 3 años? Tenemos 12 por 3, tenemos 36 meses. Por tanto, para calcular cuota mensual, esta sería igual a 2.157,6 euros
es el dinero que tengo que devolver entre los 36 meses, pues me queda, ahí tengo, por 1157 con 1157,6, 1157,6 entre 36. Me queda una cuota de 32,16 euros al mes. Este es el dinero que tengo que devolver durante 3 años para poder hacer efectiva esa deuda de 1000 euros. ¿Vale? Y es el cálculo que tenéis aquí para calcular la cuota mensual. Vale. Visto esto, vamos a ver el ejemplo que os tengo puesto aquí de la tarjeta revolving y luego os voy a poner una pequeña, práctica, ¿vale? Una pequeña práctica para, pues, la hubiéramos hecho en clase, pero como no podemos hacerla en clase, os la pongo aquí, os la cuelgo, bueno, la hago, os la cuelgo, os la explico, posteriormente me la enviáis tranquilamente, pues, o bien el viernes o si no el lunes, ¿vale? Mirad. A la hora de financiar nuestra deuda, el banco nos ofrece muchas alternativas. Y una ya la hemos visto, es la famosa tarjeta revolving, ¿vale? La opción más sencilla, por un lado tenéis la tarjeta de débito. Recuerda que la tarjeta de débito es aquella que me quita el dinero al instante. Según la paso por el datáfono, ya me quita el dinero, ¿vale? En cambio, la tarjeta de crédito lo que me hacen es un apunte en cuenta, un apunte de que me van, oye, que tú llévatelo, no hay ningún problema, tú cómpralo, es para ti, pero que sepas que dentro de 30 días o dentro del tiempo que tú hayas establecido en esta tarjeta de crédito, yo te voy a cobrar ese dinero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que dependiendo de las condiciones que tengamos fijadas con el banco, muchas veces las tarjetas de crédito están asociadas a que tengan la nómina domiciliaria, a que tengamos un préstamo hipotecario con ellos, a que tengamos el seguro del coche, el seguro de la casa, a que tengamos un montón de cosas. E incluso os podéis encontrar, seguro que si lo preguntáis en casa, a alguno de vuestros padres o vuestros tutores legales os dicen, no, a mí la tarjeta de crédito no me cobran intereses. Puede pasar, ¿vale? Lo que sí que está claro, lo que sí que tenemos que tener claro, y es otra vez vuelta a lo mismo de preguntar y volver a preguntar, es que hay algunas fórmulas que no son tan beneficiosas como pensamos o como creemos que deberían de ser. Y aquí yo os he puesto el ejemplo de una tarjeta revolving, ¿vale? Fijaros, en esa tarjeta revolving, lo único que os intento hacer ver, ¿sabes? No quiero que lo lleváis mucho más allá. Lo único que os intento hacer ver es que cuanto mayor es el plazo que yo estoy retrasando el pago, de acuerdo que me queda cada vez una cuota más pequeña, ¿no? Está clarísimo. Es decir, la cuota mensual que tengo aquí no es la misma, no es la misma que tengo aquí. No es la misma que tengo aquí, ¿vale? ¿Veis? Esta cuota mensual aquí es más pequeña y esta cuota mensual aquí es más grande. Uno puede pensar, pues está fenomenal. Oye, no es lo mismo pagar 50 que pagar 100. 50 es la mitad. Mira, me gusta. Claro, fíjate, si lo lleváis aquí al número de meses que estáis pagando, este ya se veo que es el caso de una tarjeta revolving. Pues leche. No es lo mismo pagar 26 meses que 403, y es una burrada de meses. Es decir, 403 meses llevado a años, me salen unos cuantos, ¿no? 403 meses, a ver, solamente por curiosidad, 403 entre 12, bueno, pues estamos ahí 33 años pagando 2.000 euros. Pues claro, pues el banco me cobra unos tipos de interés muy altos, ¿veis? Fijaros, me voy a 8.812,23. Cuando si lo pago en 26 meses, que es poco más de 2 años, sobre 2.000 euros, pues estaría pagando 2.579,75. ¿Qué es lo que os quiero explicar con esto? Bueno, aparte de que ya veis que con las tarjetas revolving, tanto el libro que tenéis de S&M como yo mismo nos llevamos muy mal. No tengo malas experiencias, pero sí que es cierto que los tipos de interés que se cobran en algunas operaciones de crédito son elevadísimos, como por ejemplo en el ejemplo que vamos a ver ahora a continuación, que es un vídeo que puse una actividad de aula por un día que no pude yo asistir al cole, pues pueden llegar a ser muy elevados. Y lo único que tenéis que entender aquí es la cuota mensual, cuanto más pequeña la hagamos, lo que hace el banco es que nos lo dilata en el tiempo. Es decir, vale, si tú pagas menos, pero más tiempo. Con lo cual, si pagas más, si me lo pagas antes, pues el tipo de interés que te aplico es menor. Porque hay menos plazo y yo entiendo que hay menos riesgo de poder cobrar ese dinero. Pero cuando me estás haciendo una cuota más pequeñita y la estamos alargando en el tiempo, existe un riesgo mayor porque el plazo se dilata. El plazo se hace más grande, ¿vale? Fijaros, esto de la tarjeta revolving también lo que tenemos que hacer es asociar la idea de que existen
otro tipo de fórmulas, existen otro tipo de créditos rápidos, de mini préstamos, existen una serie de tarjetas comerciales, etcétera, que más de lo mismo, chicos. En el uso inteligente del crédito, de verdad, lo que tenéis que aprender de este tema y lo que tenéis que tener muy claro es las fórmulas que existen, sobre lo que os voy a preguntar, os pondré textos y os diré, oye, ¿esto de qué es? Vosotros tenéis que aplicar según la teoría que estáis estudiando y sobre todo lo más importante es preguntar, preguntar y volver a preguntar. Es decir, ¿una tarjeta comercial es buena o es mala? Depende. Depende de lo que te estén ofreciendo y depende de lo que te estén cobrando. Aquí os pongo ejemplo de la tarjeta comercial del Mediamar, o pongo el ejemplo de la tarjeta comercial del Mercadona. Tarjeta comercial también es la de Repsol. ¿Es buena o es mala? Depende. Por ejemplo, la tarjeta de Repsol te da un descuento por la gasolina que echas. Y esa gasolina, pero no solamente por la gasolina que echas, sino porque también hay un número de cuenta detrás de una tarjeta de crédito con la que compro. ¿No? Simplemente es ver qué tipo de interés me aplican y ver si realmente nos beneficia o no nos beneficia el tener esa tarjeta comercial, ¿vale? Los créditos rápidos. ¿Recordáis el anuncio que vimos en su momento, no? Yo me imagino que si os lo vuelvo a poner, funcionará sin ningún problema. A ver un segundo. A ver si lo abre. Sí. Sí que lo va a abrir. Se nos va a ir este primer tiempo, donde pasó de todo en la cancha de Racing. Final de la primera parte, Racing está ganando a Boca por 2-1. Acuña marcaba el primero. Es el enemigo habitual de la zarigüeya australiana en su hábitat natural. Enhorabuena, su crédito de 600 euros ha sido aprobado. Está estupendo. ¿Y este crédito te faltan cuentas o puedo devolver? En la que quiera. Además, nos cobraremos comisión de apertura y de mantenimiento. Y es que a todos por la tele quería preguntar porque me falta un dinerito. Por supuesto, ¿en cuánta cantidad estaba interesado? Claro, pero bueno, ya que estamos, no sé, ahora. Sí. Bien, esto puede pagar con cómodos plazos repartidos en 24 mensualidades, con un interés. Mensual, que es el más competitivo del mercado. Las cuotas puntuales las líneas de pago tienen la pequeña mecánica Sí, a todos. Enhorabuena, su crédito de 600 euros ha sido aprobado. Señoras y señores, volvió Racing para el segundo tiempo. ¿Qué? Estamos viviendo y compartiendo los segundos 45 minutos de Racing. Boca con 10 de la función del Cata Díaz. Bueno, a ver, ¿estoy de vuelta? Sí, creo que sí, estoy de vuelta. Bueno, simplemente lo que pone de manifiesto este vídeo es lo que ya vimos en su momento, ¿vale? Lo que pasa es que no tuve ocasión de verlo con vosotros, no tuve ocasión de explicarlo y bueno, lo retomo porque aquí está totalmente relacionado. Hay que tener cuidado con los créditos rápidos. No quita para que alguna vez en algún momento de nuestra vida nos haga falta. Es que nunca se sabe. Lo que tenemos que ver, lo que tenemos que estudiar y lo que tenemos que analizar es cuánto tenemos que devolver. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis una página aquí de préstamos rápidos, donde vale, solicitas el préstamo y pues nada, tú tienes que devolver una determinada cantidad de dinero y lo que tienes que tener cuidado es con la tasa anual equivalente que realmente te están explicando. Te están aplicando, como veías en el anuncio, ¿no? Hablaba de no sé si era de un 24% y se iba hasta un 33% o hasta un 34%. Lo cual simplemente hay que tener cuidado. Es un ejemplo que está exagerado, es un anuncio que está bastante exagerado, pero bueno, es un anuncio que viene bastante bien para ilustrar todo esto que estamos viendo. Bueno, y al igual que los créditos rápidos, tenéis otra cosa que se llama mini préstamos rápidos, que son empresas privadas, nos prestan entre 50 y 750 euros, un vencimiento muy rápido, no superar los 30 días, y los tipos de interés están sujetos pues suelen ser muy elevados. Normalmente suelen aprovechar la circunstancia de que las personas necesitan el dinero, tienen mucha necesidad de acceder a ese dinero, entonces las empresas las empresas, no sé si en este caso son empresas, perdón, son bancos privados, no bancos privados, perdón, son empresas privadas,
y lo que hacen es jugar con la necesidad de la gente, dejarles ese dinero y posteriormente pedirles un tipo de interés muy elevado. Bueno, chicos, lo dicho, bueno, lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar en este punto. Luego tranquilamente os vuelvo a cargar otra clase con lo que queda de este tema. Y mientras tanto, con esto que hemos estado viendo, que hemos estado estudiando, os voy a poner un pequeño ejemplo de cómo se calcula una cuota mensual para que me lo entreguéis. Yo voy a poner un pequeño texto para que identifiquéis las diferencias en los componentes de un préstamo, para que identifiquéis también las diferencias entre el préstamo personal e hipotecario, y os voy a poner una pequeña situación sobre lo que debéis de saber pues, a la hora de comprar una vivienda. ¿Vale? Tranquilamente os lo colgaré, os lo pondré como actividad de aula y nada, que cuando podáis pues me lo entregáis. Mañana no creo que mañana viernes que es 13 de marzo es cuando vais a tener disponibles estos vídeos, pues el sábado, domingo, pues el lunes, tranquilamente, el lunes 16 de marzo, pues me intentáis entregar esa actividad, ¿vale? Bueno, chicos, sigo preparando vídeos y sigo preparando cosillas para que podáis trabajarlo en casa, y mi intención es que todo esto lo podáis preparar sin ningún problema durante estos 15 días y que luego a la vuelta cuando vengamos pues este material esté avanzado, y si tenéis alguna duda, tenéis algún problema, tenéis alguna cuestión, cualquier cosa pues me la hagáis y no perdamos más de una sesión o dos en resolver estas dudas, ¿vale? Que podamos tener. En el caso de que la situación se prolongue, pues seguiré actuando de la misma forma con vosotros y ya veremos tranquilamente qué decisión se toma o cómo se decide evaluaros la distancia, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.